Bueno, hola chicos, sean bienvenidos a su tercer encuentro de Psicología del Desarrollo. Espero estén bien, espero estén teniendo una buena noche y bueno, una buena, un feliz viernes, ¿no? Eh, Comienzo por el hecho de, bueno, pedirles un poco de disculpa y consideración con respecto a la situación del martes. Tuve un inconveniente con la computadora, por ende no pude conectarme, una situación técnica que ocurrió que de verdad me imposibilitó conectarme y poder grabar y acceder a la clase como debe ser. Sé que hay estudiantes, no sé si de los que están presentes les ocurrió que estuvieron esperando, porque no tuve ni siquiera manera de comunicarme, sino hasta el día siguiente que monté la notificación de reprogramación. Pero bueno, ya lo importante es que ya estamos aquí. ¿Ok? Eh, Debido a eso también se ha atrasado la corrección, ya está lista en sus notas se debe estar cargando y apenas termine esta clase se les va a cargar automáticamente YouTube para que lo tengan enseguida lo más pronto posible, porque bueno, sí, estamos sobre reloj, ¿no? Eh, del resto, bueno, el día de hoy vamos a tocar lo que sería la unidad 3 y como siempre vamos a conversar un poco sobre la unidad 3 y luego vamos a hablar sobre la sumativa, que es lo que nos compete ya para la semana que viene. Eh, Sin más que agregar, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la clase, ¿sí? De todas maneras, recuerden que cualquier duda, cualquier eh, aporte, si es hablado, pueden levantar la manito de la llamada de esta manera y les doy la palabra. Si no, lo pueden escribir tranquilamente y igual levantan la mano en casos para que el audio me notifique que tengo un mensaje en el chat, ¿ok? Del resto, vamos a dar inicio, sean bienvenidos. Y bueno, ok, por un, el día de hoy vamos a empezar conversando lo que sería ya la entrevista clínica, ¿ok? La entrevista como herramienta, vamos a hablar sobre la transferencia y la contratransferencia, sobre el entrevistador, sobre el entrevistado y los tipos de entrevistas, ¿ok? Y también unas cuantas habilidades que se deben tener para las entrevistas, ¿ok? Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Yo sé que ya en este punto de su carrera quizás ya han hecho entrevistas o les han pedido, pasaron por psicología del desarrollo y quizás les pusieron un caso o les pudieron entrevistar a alguien, no sé si lo hicieron conmigo. La cuestión es que quisiera saber si tienen algún tipo de experiencia con entrevistas. Y supongo que ya ahorita en el trimestre deben estar viendo práctica de clínica, los cuales los lanzan de una vez directamente a los pacientes. ¿Alguno de los presentes tiene experiencia en alguna entrevista? Hola, feliz noche. Vale, ok, ok, ok. Vale, perfecto. Bueno, eso por ahí. ¿Alguna de las otras chicas? Elizabeth, Anaís. Si alguna tenía una experiencia que lo quiere compartir, sean bienvenidas. Si no, tranquilas. Cero presión. Eh, Dígame. Listo.
Claro, listo, comprendido. Comprensible también por la modalidad. Buenas noches. Sí. Ok, vale, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar un poco a profundidad de lo que es la entrevista porque eh, es, bueno, creo que me quedo corto si me pongo a hablar de lo importante que es que ustedes sepan, entiendan cómo se hace una entrevista, porque esta es la principal herramienta que van a tener ustedes en cualquier terapia, en cualquier modalidad de uso de la psicología. La entrevista es el primer paso que ustedes van a hacer siempre. ¿Ok? Es importante dominarlo. Ahora, empecemos como siempre con la unidad de nuestro lado. En la introducción nos habla de que independientemente del contexto profesional donde se ubique el psicólogo clínico, sea este un hospital, gabinete, prisión, clínica de rehabilitación, centro para el control de adicciones, barraca militar o escuela, de la misma manera, si el paciente se encuentra en una cama, en una silla de ruedas o cómodamente sentado, la entrevista psicológica es la herramienta esencial y primordial del trabajo y el procedimiento metodológico es nuestra entrevista, es nuestra herramienta principal. Es nuestra herramienta que abre todo lo que sería el proceso terapéutico. ¿Ok? Ahora, el procedimiento metodológico que lleva la entrevista hace al psicólogo clínico distintivo de otros miembros del equipo multidisciplinario. O sea, lo que es la entrevista psicológica es lo que nosotros nos diferencia de muchos otros profesionales de la salud. Ahora, es la entrevista clínica como técnica y proceso de la clínica psicológica el procedimiento que mejor debe dominar cualquier psicólogo clínico. La entrevista es la herramienta para trascender la mera semiología descriptiva e interpretar las percepciones del contexto y la visión de la situación por parte del paciente. Gracias a la entrevista, el psicólogo hace contacto con el paciente a través de una interacción intencionada, sistemática y profesional, con la finalidad de evaluar los pensamientos, sentimientos y conductas de éste. Entonces, ¿qué ocurre? En este núcleo temático se aborda especialmente el proceso de entrevista como una herramienta en el ámbito clínico. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que entender que la entrevista no necesariamente tiene que ser un proceso dirigido. La entrevista muchas veces es la conversación inicial con el que nosotros partimos desde el minuto uno de la terapia, de la sesión. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis. En clases pasadas, y corrígeme si me equivoco, yo recuerdo haberles dado ejemplos, ¿no? De la entrevista, del approach, de la aproximación, del acercamiento hacia, hacia un paciente. No me acuerdo si fue en esta materia que di el ejemplo o fue en práctica del desarrollo. La cosa, y a saber, tienes la palabra. La clase anterior, ¿no? Perfecto. ¿Qué ocurre? Como ya había dicho en... Perfecto. Ya había dicho en clases anteriores, justamente, la entrevista puede ser orgánica, tiene que ser estructurada, tiene que tener una guía, sí, pero puede ser orgánica, puede ser eh, humana, no tiene que ser un pase de lista.
Ahora, ¿cómo la entrevista se percibe como herramienta psicológica? Miren, la entrevista psicológica es una relación de índole profesional, en el cual existe una diferencia de poder entre los participantes. Sí, siempre va a haber una diferencia de poder entre los participantes, porque nosotros somos los que llevamos la rienda de la entrevista y de los tópicos y de los temas que se van a tratar. Si un tema se trata, es porque nosotros dimos luz verde a que se tratase, no porque el paciente está tomando el control. El paciente puede querer hablar de algo y nosotros permitírselo, pero si nosotros no evitamos y si aprendemos a discernir entre cuando el paciente quiere hablar de algo que es importante o está desviando el tema, perdemos el control sobre la entrevista. ¿Ok? Ahora, por un lado, se ubica el psicólogo como experto desempeñando un trabajo particular y acotando por una serie de principios técnicos, éticos y de proceso. Ahora, como entrevistador, el psicólogo pretende ayudar al entrevistado con base en una responsabilidad laboral y profesional. Y por otro lado se encuentra el entrevistado, el paciente, quien recibe la ayuda y se encuentra libre de exigencias laborales y profesionales. Ahora, es por ende una relación desigual y estructurada. Es decir, no se da de forma espontánea o libre. Es un acto profesional regido por cánones y reglas que se deben considerar. Sí, la entrevista tiene reglas. La entrevista tiene pautas. La entrevista tiene pasos. La entrevista tiene una semiestructura. Muchas tienen estructuras, pero muchas veces la entrevista tiene una semiestructura que marca, por así decirlo, la diferencia entre que una entrevista sea una entrevista o sea una conversación entre dos conocidos, entre dos amigos. Entonces, ¿qué ocurre? Es un proceso con riesgos y además vicisitudes cuyos resultados muchas veces es incierto. ¿Ok? ¿Por qué es incierto? Porque en la entrevista clínica el entrevistador es quien lleva el control, pero en muchas ocasiones, a pesar de que nosotros podemos plantearnos un objetivo a cumplir durante esta entrevista, no sabemos por dónde nos toca recorrer. No sabemos muchas veces, a pesar de que nosotros pretendemos llegar al punto A, podemos terminar llegando al punto C. Por eso es que no podemos, por eso es que muchas veces es incierto lo que se puede lograr, porque se logran cosas con la entrevista, pero muchas veces no es lo que nosotros nos planificamos desde un principio. ¿Ok? Ahora, la, la entrevista, que ya lo habíamos hablado, que es un instrumento, ya habíamos establecido hace un momento, que es un instrumento técnica fundamental, también es un procedimiento de investigación científica que eh, tiene, tiene características, ¿cómo decirlo? Tiene características muy explorativas. ¿Qué ocurre? La entrevista nos permite, y perdonen que repita y repita y repita la entrevista, pero bueno, es el tema principal, ¿no? Ella nos permite a nosotros no solo el conocer el pasado de la persona, el conocer el presente de la persona, el conocer el ambiente de la persona, los hábitos de la persona, estado emocional de la persona, el examen mental de la persona. No solo nos permite eso, también nos permite generar rapport, generar confianza, allanar un terreno a través de la entrevista, en la manera en que se habla, la manera en que uno comunica, la manera en que uno pregunta, la manera en que uno hace una aproximación. Uno va allanando un terreno, que yo siempre lo describo, es como que tú tengas que sembrar algo y y tú no vas directamente a poner una semilla en el suelo, taparla con un poco de tierra y ya, no, tú puedes trabajar un poco la tierra. Puedes empezar a trabajar un poco la tierra, humedecerla quizás, ir agregando nutrientes
para luego sembrar y que luego en el proceso terapéutico que venga posterior a la entrevista y a la interacción, tú ves cómo esa semilla que tú sembraste de rapport, de confianza, va brotando en resultados que se esperan sean positivos. Ahora, ya dejando claro, la entrevista en sí misma es un proceso de indagación clínica y a la vez una forma de intervención, donde las divergencias y contradicciones del entrevistado nos dan luz acerca de su estado mental y nivel de confusión conceptual respecto a un problema. Pero al mismo tiempo este análisis le permite clarificarlo y resolverlo. La entrevista psicológica es un proceso único, la cual evoluciona de acuerdo con lo que sucede entre los mundos dinámicos y cambiantes e irrepetibles en un momento dado de la vida. En ella se combinan las delimitaciones de la práctica profesional como las libertades inherentes al ser humano, de pensar e imaginar sin límites, de sus fantasías, deseos, miedos, aspiraciones, secretos y motivaciones. Ahora, quiero destacar algo acá. Nuestro texto nos dice, al mismo tiempo, este análisis le permite clarificarlo y resolverlo. Estamos hablando del problema donde recientemente dijimos que se arroja luz acerca de su estado mental y su nivel de confusión. Si ustedes van mucho a lo que es el proceso de abordaje bajo la entrevista, cómo nosotros hacemos una reestructuración cognitiva con base en preguntas, ¿no? Cómo nosotros hacemos ciertos cambios de paradigma con base en preguntas. Eso es la utilización muchas veces de esas preguntas de la entrevista a raíz, como herramienta psicológica. Ahora, ese momento en que tú estás con tu psicólogo y tú empiezas, bueno, ¿con quiénes vives? No, bueno, con mi papá. Okay. ¿Y cómo es tu relación con tu papá? Es terrible. ¿Por qué la relación con tu papá es terrible? ¿Sabes que no lo sé? Dice el paciente. Dice, y entonces, ¿por qué dices que es terrible? Tú estás realizando una exploración, tú estás en ese momento, pero en ese momento tú también estás cuestionando, estás empezando a trabajar al paciente de una vez. Entonces dices, pero si tú me dices que es terrible, tiene que ser por algo, ¿no? ¿Qué te hace pensar a ti que es terrible? ¿Qué cosas ves que te hacen sentir que la relación con tu padre es terrible? Tú estás explorando para ver y él te dice, ah, no, bueno, sabes que lo pienso bien. Lo que pasa es que siempre me han dicho que mi relación con mi padre es terrible, pero es que yo no lo percibo de esa manera, porque, o sea, sí, a ver, quizás he visto cosas que no me gustan, que no me agradan, pero resulta que yo no lo consideraría terrible. Ah, resulta que la persona quizás tenía un conflicto paterno, filial, por así decirlo. Tenía un conflicto paterno, el cual no es que acabamos de solucionar, pero acabamos de clarificar y acabamos de dar una herramienta para resolverlo, porque es como, si tú me estás diciendo a mí que hay un conflicto, te pregunto por qué, qué es lo que lo convierte en un conflicto, qué es lo que sientes, y no eres capaz de definírmelo. Más bien, al tratar de definirlo, cada vez te haces más preguntas a ti mismo y te vas dando cuenta que realmente conflicto o malestar no tienes. Resulta que también usando la entrevista y las preguntas como herramienta psicológica de abordaje. Ya no es solo el proceso de exploración, ya no solo es un proceso de indagación. Cuando se usa como un proceso determinativo para por lo menos la salud mental. Cuando nosotros a través de la entrevista empezamos a preguntar como, por ejemplo, ¿y dónde estuviste ayer? Por ejemplo, ¿qué estaba? Me dice, ¿por qué te tienes? Bueno, porque tuve un conflicto ayer con mi pareja y tal. ¿Y dónde estuviste ayer? Bueno, yo no estuve con mi pareja. Estaba con un amigo. ¿Y cómo tuviste un conflicto con tu pareja? No, pero es que yo no vi a mi pareja ayer. Pero me estás comentando que tuviste un conflicto con mi pareja. No. Bueno, un conflicto no, porque es que yo no estaba con ella y no la vi. ¿Cómo pudiste tener un conflicto con una persona con la que no interactuaste durante todo el día de ayer?
No, bueno, pero yo tuve un conflicto con ella al día de ayer. Entonces tú ves que hay una incoherencia en su narrativa cuando a través de la entrevista nosotros podemos hacer una pregunta, por lo menos en este momento. Tú me dices que tú le mentiste o él te mintió, él te hirió de tal forma y luego más adelante me recuerdas. O le dices, entonces él te hirió de esta manera. Dice, a mí me hirió de manera A y tú más adelante dices, entonces él te hirió de manera B. Sí, él me hirió de manera B, pero me dijiste hace un momento atrás que era de manera A, no de manera B. Ah, no, sí, no sé. ¿Ves? Pueden determinar a través de la entrevista incoherencias en el contenido narrado por el paciente. No necesariamente son mentiras, muchas veces son alteraciones de la percepción, problemas hasta de la memoria, que podemos ir determinando a través de lo grave que puede ser ese tipo de respuesta, según el planteamiento que nosotros hagamos. Eh, y eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces en clase y en la carrera, sobre todo los que están en la universidad en presencial y en online seguro también les pasa, pero en la universidad cuando van a prácticas presenciales, a ustedes, muchos profesores, no sé cómo estarán actualmente los que dirijan la práctica, pero los exponen a la dependencia del uso de test psicológicos para la exploración de los procesos mentales, emocionales, eh, psicológicos, afectivos de los pacientes. Y resulta que nosotros podemos hacer eso todo a través de la entrevista, a través de la confrontación, a través de la indagación, a través del planteamiento de duda, porque podemos ver las reacciones en vivo que tiene el paciente ante todos los tipos de situaciones que nosotros decíamos exponerlo con las preguntas elegidas por previamente. Ahora, eh, la entrevista evoluciona, ¿ok? La entrevista va cambiando. Sí, nos dicen que es un proceso único, pero sí, la entrevista se va adaptando a la sesión, adaptando al paciente, adaptando a la necesidad que tenga y a la historia que presente este paciente. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchos estudiantes que yo conocí se preparaban un guión previo a un abordaje. Se preparaban una lista de preguntas como default, preestablecidas ya, eh, antes de entrar a la consulta y empezaban tiquitaca, 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 una pregunta tras otra. Y bueno, más allá de que ya aclaramos que no es lo mejor que sea full estructurada, que lo mejor es que sea humana, que lo mejor es que sea orgánica, o sea, ellos aún con esa mentalidad de que sea orgánica, tal, etcétera, lo hacen y resulta que el paciente no tiene respuestas para ninguna de las preguntas que le estás haciendo porque él no viene a hablar de esos temas o de esos tópicos o son irrelevantes para él y las contesta de manera cortas y precisas porque él necesita de otras preguntas. Entonces la, eh, la entrevista se tiene que evolucionar y tiene que adaptarse al contexto en el que está ocurriendo. ¿Ok? Ahora, eh, en estas se combinan muchas veces las delimitaciones de la práctica con las libertades inherentes al ser humano. O sea, por ejemplo, de pensar e imaginar sin límites. Muchas veces la entrevista se combina lo que son las fantasías, deseos, miedos, aspiraciones y secretos y motivaciones del paciente. Son abordadas de manera específica por nosotros. Son abordadas de manera intencionada por nosotros. ¿Ok? Aún así entendiendo que existe un conflicto constante entre la objetividad del observado y la intersubjetividad surgida del diálogo. Recuerden que muchas veces lo que observamos es más objetivo que lo que dice, que lo que decimos. ¿Por qué?
nuestro cuerpo y nuestro lenguaje corporal tiende a ser mucho más sincero y objetivo que nuestro lenguaje hablado. Entonces, durante la entrevista, nosotros vamos a ver siempre un conflicto, o no siempre, pero muchas veces, muy repetitivo, un conflicto entre esta persona me está mintiendo con las palabras, pero su cuerpo me está diciendo toda la verdad con respecto al tema. Y que, por ejemplo, caso clásico. eh, ¿Estás nervioso? Y empieza a la persona, está transpirando, está inquieta, se mueve. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaría nervioso? No, yo no tengo ninguna razón para estar nervioso. Todo está bien. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Acaso me veo nervioso? Y tú dices, ah, bueno, evidentemente está nervioso, pero con base en el paciente que tengas, tú puedes decirle, bueno, lo que pasa es que te veo alterado, te veo tal, y la entrevista tiene que evolucionar. ¿Por qué estás nervioso? No, te estoy diciendo que no estoy nervioso. Trancaste. Puedes a veces trancar la entrevista si no tienes cuidado con preguntas confrontativas. A veces hay que seguirles el juego y llevarlos a una zona segura en donde ellos puedan aceptar que están nerviosos. Por lo menos yo les doy, por ejemplo, yo les doy un ejemplo de, yo soy un terapeuta bastante confrontativo, en donde yo no suelo decirle eh, a la persona, no, mira, si estás nervioso porque te estás poniendo de esta manera. No, si le digo, ok, ¿estás nervioso? No. Ok. ¿Qué te tiene agitado que estás sudando? ¿Qué te tiene agitado que estás temblando? ¿En qué piensas cuando te digo estas palabras? Porque te genera comezón. Bueno, lo que pasa es que sí estoy nervioso. Enseguida choco muchas veces al paciente con alternativas en donde básicamente le estoy preguntando por qué está nervioso, pero de otras palabras. A diferencia que hay pacientes con los que yo he visto que he hecho esto también y me dicen, ya deja de preguntarme si estoy nervioso porque no lo estoy. Ya te dije que no. Y yo, bueno, muy bien, no lo estás. Y continúo por otro lado. Que más adelante termina en un, ¿viste que sí estabas nervioso? Pero es parte de lo que nosotros sabemos adaptarnos. Ahora, yo les voy a ser sincero. ¿Cómo se aprende a hacer una buena entrevista? Practicándolo. No hay un manual, o sea, hay orientaciones, hay quizás tips, pero no hay un manual exacto que yo les pueda dar a ustedes. Muchachos, háganlo de esta manera. Muchachos, digan estas cosas. Muchachos, planteen estas situaciones en cada una de sus entrevistas. No. ¿Por qué? Porque empezando por el hecho de que ustedes son diferentes a mí, cada paciente va a necesitar un abordaje diferente. ¿Ok? Ahora, el análisis durante la interacción entre el entrevistado y el terapeuta transforma y significa la realidad, dándole connotaciones diferentes a un mismo hecho reportado en el tiempo o circunstancia. En la entrevista, el entrevistador forma parte del campo, es decir, en cierta medida condiciona los fenómenos que él mismo va a registrar. ¿Ok? Nosotros, nuestro análisis de la situación, de lo visto, transforma y significa la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que para él no era una realidad, el hecho de nosotros analizarlo, observarlo y plasmarlo, y si es conveniente, luego comunicarlo, lo volvemos una realidad. Mismo ejemplo, yo no estoy nervioso, pero yo analizo que sí. Para él en ese momento quizás no lo había pensado, no lo había internalizado, pero nosotros hicimos que fuese una realidad el hecho de que él está nervioso. Y no fue que lo creamos de la nada, sino que era un evento que nosotros pusimos un foco de luz en él. Yo siempre lo describo como, la entrevista permite que en un cuarto oscuro, completamente oscuro, donde tú estás sentado en el medio y lo que tienes alrededor es completa oscuridad, no existe absolutamente nada.
Y en el momento en que prendes una luz y la apuntas hacia un lugar en específico y aparece, por ejemplo, no sé, en ese cuarto, una silla, la silla empieza a existir para tu cerebro. Porque previamente no había visto nada, él no había registrado nada porque todo estaba en oscuridad. Así hacemos nosotros muchas veces con los análisis. Para las personas, en muchas ocasiones, sus conflictos, padecimientos, problemas, en realidad son ese cuarto oscuro que ellos no logran ni registrar nada. Y somos nosotros los que prenden una luz haciendo que su cerebro registre los objetos que están presentes en la habitación que antes no veía y por ende estos objetos pasan a existir, pasan a convertirse en realidad, pasan a ser parte de la realidad. Entonces es importante que además también entendamos que nosotros condicionamos hasta cierto punto los fenómenos que registramos. Porque muchas veces él quizás vea la silla y vea el sofá o vea la lámpara o vea la cama o vea el juguete que consiguió en esa habitación oscura de una forma u otra dependiendo si él se da cuenta de la existencia de ese objeto a través de nosotros o a través de otro medio. Entonces, quizás no lo vio de manera tan negativa. Probablemente quizás hay un condicionamiento de, este, de este hecho por el hecho de que está siendo acompañado por un psicólogo. Quizás lo ve solo y hay una reacción mucho más agresiva, ya que no está presente un mediador o una figura generalmente catártica y confortable para el paciente que es el psicólogo. Entonces, no sé si me estoy dando a entender hasta ahora en lo que estoy explicando. Recuerden, si tienen alguna duda, pueden plantearla o pueden ponerla en el chat también. ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo hasta ahora? Perfecto. Ok. Eh, un segundo. Ahí va. Entonces, tomando en cuenta esto, espero ya puedan ir visualizando cómo se puede utilizar la entrevista psicológica como herramienta. ¿Ok? Además, que la entrevista también es un método de investigación, ya lo sabemos, en el cual las observaciones que se registran en la misma dan pie al origen de hipótesis clínicas, las cuales se van validando o invalidando durante el proceso. Durante esta, el clínico debe identificar los puntos principales del problema planteado por el paciente, ordenarlos según la importancia de estos para poder identificar cuál es el punto principal que afecta a la persona. Debe hacer que la persona se dé cuenta de ellos y además se deben diseñar estrategias para ayudar a la resolución del problema y así orientar al individuo hacia el éxito en sus actividades cotidianas. Quizás uno dice, hey, esto es bastante obvio, esto es bastante repetitivo, o esto está, ¿cómo decirlo?, superpuesto al hecho de que si uno hace un análisis, vamos a generar una hipótesis. Sí, es obvio para algunos, no tanto para otros. Elizabeth, tienes la palabra. Y luego Anais. Bueno. Ujú. Listo. Tranquila, tranquila, no te disculpes. Está buena la pregunta. En qué orden podemos organizar, por así decirlo, eh, los problemas que nos presenta el paciente? Les voy a decir, hay dos maneras. Uno,
en los factores de riesgo que representan para el paciente o en el factor de importancia que representa para el paciente. Por ejemplo, yo les voy a dar. Si nosotros viene un paciente y nos presenta una serie de situaciones conflictivas. Tengo conflictos paternos, mi papá me abandonó, mi tío abusó de mí, mi mamá no reconoció el abuso y lo ocultó. Actualmente no tengo trabajo y tengo que depender de un primo, el cual me hace sentir culpable, me hace sentir dependiente e inútil. Y uno dice, ah, bueno, ¿por cuál empiezo? Y además, últimamente he pensado en suicidarme. Entre los factores de riesgo que estamos tratando ahí, el mayor es el he pensado en suicidarme. Uno dice, ok, vamos a abordar quizás porque nosotros vamos a preguntar, nosotros siempre tenemos que preguntar cuál es el motivo de consulta. ¿Qué te trae aquí hoy? Bueno, tengo todo esto y además he pensado en suicidarme, pero la realidad es que vengo porque terminé con mi novia, quiero recuperarla y quiero aprender a saber qué es lo que hice mal en la relación para poder abordarla. Y tú como terapeuta puedes enfocarte en el tema de la novia, pero sabes que hay un tema de un pensamiento suicida rondando la cabeza. Tú puedes priorizar, si lo haces de manera correcta, el factor de riesgo mayor, que es el pensamiento suicida, desde el punto de, ok, relacionar quizás, dice, preguntarle, ¿tú has considerado suicidarte, quitarte la vida debido al rompimiento con tu pareja? No. ¿Crees que esto puede tener algún tipo de vinculación con el tipo de tu pareja? Fino. Entre todo lo que me dijiste y el hecho de querer quitarte la vida, ¿cuál consideras que es el problema más grave? Ok. Y ahí tú empiezas a explorar. ¿Por qué? Porque quizás para ti, terapeuta, te interesa el hecho de trabajar principalmente el, el hecho de que no se quiera quitar la vida y luego solucionamos lo demás. O vamos solucionando lo demás para que no se quiera quitar la vida, pero tú tienes que entender también a qué está accesible el paciente. Yo por lo general tiendo a organizar por factor de riesgo, qué es lo más peligroso o qué es lo que atenta más contra la salud del paciente en este momento de todos sus conflictos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también hay que saber el tema de que acompañamiento y contención. Hay veces que un paciente viene por acompañamiento y otras veces el paciente necesita un proceso de contención. Cuando nosotros tenemos un paciente que nos dice, no, sí, he pensado quitarme la vida, de hecho ayer casi lo intento y me siento muy mal, pero bueno, yo vengo acá es por lo de mi novia, pero también estoy con el tema de que me quiero quitar la vida. Uno dice, ok, ya va, vamos a primero contener un poco, vamos a tratar de despejarnos un poco de ese malestar, o sea, y tú vas dándole vuelta al tema para tocar el tema más peligroso que es el momento que la persona se quiere arrebatar la vida y hacerle entender al paciente que si no contenemos esto, lo demás no va a poder solucionarse. Y ya cuando esté esto contenido, ahí nosotros podemos organizar según prioridad. Ahora, según la prioridad del paciente, ya quitando algo tan fuerte como el factor de riesgo, cuando trabajamos, por ejemplo, con Gestal, nosotros trabajamos con un concepto que se llama figura y fondo. ¿Ok? En la figura y fondo, nosotros tenemos lo que sería el fondo, que es el ambiente, todo lo que es el alrededor, y la figura que valga la redundancia, la figura de conflicto que surge en el momento de la conversación y en el momento de la entrevista. Pasa y acontece de que yo he tratado, soy gestáltico, he tratado muchos pacientes y yo que me he visto con terapeutas gestálticos, me ha pasado que yo vengo a la consulta por un proceso de pareja, pero entre sesión y sesión tuve un conflicto eh, laboral tan fuerte que cuando llegué a consulta, yo primero quise fue hablar de eso. Y yo vengo acá porque, bueno, yo sí, está el tema de mi pareja, pero estoy molesto porque en el trabajo me hicieron y me dijeron y tal cosa y etcétera, y tal y tal y tal. Yo no puedo priorizar el problema de pareja cuando evidentemente todas las características del paciente y todo el verbatim del paciente, sin él decirlo conscientemente, me está diciendo necesito y quiero hablar de esto porque la figura presente en este momento es esta, el conflicto de trabajo.
Sí, hay otra figura que en este momento está en el fondo, que es el de pareja. Pero esto me tiene atormentado ahora, aquí, en este preciso momento. Entonces ahí yo puedo ordenar, decir, ok, este proceso de figura de pareja puede pasar un momento, un segundo plano y vamos a concentrarnos en esto y dedicar la sesión a esto y priorizar el problema de esto según, con base en lo que él mismo priorizó. Más allá de lo que yo consideraba de quizás, ok, tenemos una continuidad, en esta sesión vamos a trabajar todo esto. No, en esta sesión se paró y tuvimos que trabajar esto porque esto era lo que trajo el paciente a flor de piel en esta sesión. No sé si eso responde a tu pregunta, Naís. Listo. Ya sabes, también habías levantado la mano, ¿no? ¿Tenías una pregunta? Ah, ok. Ah, listo, perfecto. Ah, bueno, claro, pues quizás quedó la manito levantada de la vez anterior. Listo, no hay problema. Eh, en esa parte, bueno, dejando claro esa pregunta, eh, sí, así más o menos es un proceso de ordenamiento. Cada terapeuta tiene una manera, por así decirlo, un tanto diferente, pero bueno, cada quien tiene su forma de llevar su terapia, pero así por general lo suelo hacer yo. ¿Por qué? Porque me parece más factible y lógico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo como terapeuta tengo un plan de tópicos que tengo que hablar con el paciente con base en las sesiones que estoy teniendo, pero los voy a ir sugiriendo o trabajando a medida que las figuras vayan saliendo. Y a veces, bueno, hay que hacer surgir figuras, porque también hay sesiones donde el paciente no va a venir con una figura clara, va a venir, bueno, yo vengo porque me tocaba sesión. ¿Y qué vamos a hablar de hoy? No lo sé, porque ¿cómo ha estado tu semana? Tranquila. Ah, bueno, entonces cuéntame cómo ha estado este tema. Ahí ya uno recupera el lista de prioridades que uno había establecido previamente. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Miren, para el paciente eso porque Google me acaba de lanzar la aviso. Cuando falten 5 minutos, yo les voy a pasar un link para migrar a otra llamada y así poder continuar, ¿sí? Ya lo hemos hecho en sesiones, clases anteriores. Eh, para quedar claro. Hay ciertos factores y ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con la entrevista y con la interacción con los pacientes. La famosa transferencia y contratransferencia. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque no lo escuchamos mucho en la universidad y nos hablan constantemente, nos meten un terror fuerte de cuidado con la contratransferencia, que no haya contratransferencia, no puede haber contratransferencia. Y yo, qué bueno, pero ¿qué es la contratransferencia? ¿Cómo funciona la contratransferencia? ¿En qué me afecta la contratransferencia? ¿No? Ahora, la transferencia y la contratransferencia son conceptos clásicos de las teorías psicodinámicas, las cuales deben repasarse cada vez que se discute el proceso de entrevista clínica. La transferencia es deseable en la entrevista ya que consiste en la proyección de sentimientos, actitudes y conductas inconscientes por parte del entrevistado hacia el entrevistador. Por ende, la contratransferencia es el regreso o el, la proyección de sentimientos, actitudes y conductas del entrevistador hacia el entrevistado. Ahora, el descubrimiento de la transferencia permite al psicólogo identificar pautas de conducta, sentimientos y pensamientos que éste ha establecido a lo largo de su vida, especialmente en la relación interpersonal con el medio familiar. Ahora, la identificación de la transferencia es clave para discernir entre la información que puede aportar voluntariamente el paciente a través del discurso intencionado o inconscientemente a través de los lapsos, los juegos de palabras, las discrepancias entre el lenguaje verbal y no verbal, sobre todo los silencios y omisiones. O bien de relatos repetitivos aparentemente sin importancia, los cuales al ser devueltos en la entrevista adquieren significados no antes conscientes. Parte de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Ahora,
Con la transferencia, al imputar al entrevistador cualidades o aspectos afectivos inmerecidos, el entrevistado aporta aspectos importantes de su personalidad, de sus miedos y aspiraciones, que no puede manifestar de manera abierta, consciente e intencionada. Ahora, la contratransferencia, por otra parte, es indeseable en la entrevista y se refiere a los fenómenos que aparecen durante la entrevista como parte de la agenda inconsciente del entrevistador. La contratransferencia es generalmente inevitable y negativa para el proceso y debe estar en el centro de la capacitación del clínico, con la intención de enseñarle a identificar sus propios disparadores, agendas ocultas, asuntos inconclusos y tareas pendientes. Resulta importante revisar estos conceptos dada la importancia del hecho de que el clínico haya pasado por el proceso de una terapia personal, lo cual le permite identificar los aspectos que inconscientemente pudieran detonarse durante el proceso de entrevista y ser fuente de contratransferencia. Por ende, de contaminación de la entrevista clínica. Ahora, voy a explicar esto. La transferencia básicamente nos habla de todo el proceso en donde el entrevistado nos manda, nos entrega sus emociones, sus actitudes y sus conductas que no son conscientes. Esa rabia, esa ira, esa omisión, ese miedo, esa vergüenza que expresa muchas veces más física que verbalmente, que expresa muchas veces en contenido inconsciente que sale sin él darse cuenta, porque es inconsciente, valga la redundancia. Pero la contratransferencia, que es inevitable, se hace negativa cuando, y aquí procedo a explicar esto, nuestros conceptos personales, nuestras agendas personales entran en la mesa y no somos objetivos. Profe, ¿me podría dar un ejemplo de esto? Sí, yo les voy a dar una anécdota mía. De cómo me di cuenta de que había una agenda personal y cómo eh, no pude continuar con un abordaje por el hecho de que estaba constantemente intentando no proyectarme en la situación que vivía mi paciente. Y yo dije, no puedo abordar este caso. ¿Ok? Chicos, tenían la manito arriba y se las bajé porque asumo que fue que se les quedó desde antes. Ah, ok, sí tienen una pregunta. Listo. Porque no sabía si tenían una pregunta o era la manito que estaba activa desde antes. Ok. Los que tengan una pregunta pueden mientras, antes de dar el ejemplo. Dime, Anaís, cuéntame, ¿qué duda tienes? Perfecto, muy bien. Sí, sí. Tal cual a eso es lo que iba. Justamente yo, no sé si yo les di este ejemplo ya en esa clase que les comenté, pero yo tuve un ejemplo muy claro. Tuve una vez un paciente, tuve una que viene por una situación de pareja, ¿ok? Eh, Ya va, vamos a hacer una pausa, les voy a pasar el link, ya faltan 5 minutos antes de que se nos pase el tiempo y no nos vaya a hacer que se nos cierre la llamada y luego no tengan cómo contactarlos. Vamos. No, se los puse acá en el chat de la llamada.
No, tranqui, tranqui. Eh, Cliquen si quieren de una vez, migren a la otra llamada de una vez para ir haciendo todo eso. Qué horrible sonido. Ok. Vamos a abandonar esto. Ok, continuemos. Tengo acá todo listo. Continuemos. Resulta que en este proceso que yo estaba avanzando con estos chicos, y con este chico específicamente, él viene y comenta que tiene una situación de pareja donde básicamente su novia no sabe si quiere estar con él, está teniendo una situación de duda, una situación de infidelidad de parte de la novia hacia él. Y resulta que todas las características que empieza a arrojar el paciente del relato, de la situación, cómo sucedió, cómo se estaba, se asemejaba mucho a un proceso en el que yo había vivido también muy recientemente y de hecho todavía estaba trabajándolo en ese momento. Y cómo se traducía la transferencia. Yo tenía que morderme la lengua para no responder de manera visceral o no hacer una sugerencia, una orientación de manera visceral con base en la rabia que Luis sentía hacia el proceso que él estaba viviendo, que veía reflejado en él, sino hacer un esfuerzo para yo poder orientarlo con base en lo que él necesita. Y yo dije, no puedo. No puedo porque hasta donde yo realmente estoy siendo completamente objetivo de decirle lo que él necesita y no lo que yo haría. O no lo que mi ira, mi despecho, mi dolor, mi duelo haría. Dije, no puedo, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque está la contratransferencia ocurriendo en ese momento. Entonces, es, es complicado. Anaís, tienes la palabra. Exactamente. O sea, no es una cuestión de qué deberías hacer, sino, pero cuando se hace presente la contratransferencia, muchas veces tú quieres decirlo, porque resulta que tú estás viviendo una situación, es un paciente que está viviendo una situación como la que tú viviste y todavía la estás procesando, o no la has procesado, o no la has trabajado, y cuando tú dices, bueno, lo que pasa es que esta situación de infidelidad, me perdonan el francés, pero mándalo a la mierda, que se joda, que no, que tal, bloquealo, sácalo de tu vida, que no sé qué cosa, etcétera, etcétera, porque te vas a hacer todo esto, todo aquello. Resulta que eso es algo que te estarías diciendo tú. Quizás eso no es lo que realmente el paciente necesita como orientación. Para empezar, le estás diciendo qué hacer. No le estás poniendo una situación donde él decida qué es lo que él tiene que hacer, porque tú le puedes dar caminos. Muchas veces la terapia es, ok, si tú decides tomar ese camino, puede ocurrir este tipo de situaciones. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero yo quiero hacer esto. Ok, ¿qué te causa eso? Bueno, pero eso me causa sufrimiento. ¿Por qué? Ah, ok, eso es una terapia. Pero si tú le dices, no, bueno, pero es que si tú decides eso es porque tú eres tonto, te gusta sufrir y deberías mandarlo a la mierda todo. Ah, espera, porque yo le estoy diciendo esto al paciente. Porque resulta que el paciente tiene un proceso que se asemeja al mío y lo que está hablando es mi ira, mi proceso, mi agenda personal. A eso es lo que se refiere el diálogo que estamos leyendo en la clase. Esa es mi agenda personal, ese es mi trauma haciéndose presente y hablando por mí
y a orientando a una persona con base en mi trauma y obviamente más que orientar, desorientar por completo a una persona. Entonces, eh, es complicado esa situación. Disculpen chicos, es que me hace frío. Entonces, si tienes la palabra, Nice. Claro, claro. Digamos que lo hiciste, digamos que accionaste de esa manera y, ajá, y tienes como que dicen rebobinar. En el momento, objetivamente lo que tú tienes que hacer es referirlo, decirle, mira, o sea, te está ocurriendo tal cosa, no, pero tú puedes rebobinar en el momento, para salir del momento y arreglar o quizás un poco vulgarmente la cagada que te acabas de lanzar, porque eso pasa, son estudiantes, les va a pasar como estudiantes, les va a pasar como profesionales, y decir, para, te acabo de decir de esto, sí, pero eso es una, y empiezas a explicar, es una reacción que, claro, te estás dando cuenta, ¿no? Tienes que siempre, durante la sesión, tienes que tener un proceso de mucha conciencia sobre lo que tú estás diciendo, o sea, cada palabra que tú estás diciendo. Y decirle, ok, te acabo de decir esto. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene eso? Eso viene muchas veces de la ira, del rencor, del resentimiento. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque yo lo viví. ¿Es algo objetivo? No. En este momento te habló mi yo emocional, mi yo no psicólogo, mi yo no objetivo. ¿Es algo quizás sano para hacer? No necesariamente. No te voy a mentir, no te puedo decir esto. Realmente y sincerarse con el paciente muchas veces es lo que mejor podemos hacer. ¿Qué hice yo en ese caso? Yo le dije a él, mira, después que terminó la sesión y logré llevar la sesión de lo mejor que pude, yo le dije, mira, no nos vamos a volver a ver. No por ahora. Y me dice, ¿pero por qué? Le digo, ¿qué ocurre? Tú estás teniendo una situación, tú estás haciendo que se asemeja mucho a lo que yo estoy viviendo. Y no estoy siendo capaz en este momento, a pesar de todo mi conocimiento y de tal, de orientarte quizás de la manera más correcta. ¿Por qué? Porque están mis emociones a flor de piel cuando tú me estás hablando con esto. Yo te voy a recomendar, yo te voy a orientar, te voy a referir a un colega que no está pasando por eso, que te va a poder acompañar de mejor manera en este caso. Porque para esto somos humanos, no estoy... Ahora, tú puedes simplemente hacer como muchos colegas que le dicen, bueno, terminan, se dicen lo que dicen, cierran la sesión y dicen, bueno, mira, lamentablemente a raíz de como este tipo, yo te voy a referir a un colega que es especialista en el área y te puede, ¿cómo te digo? Te puede acompañar mejor, orientar mejor, pero a mí me parece eso una actitud irresponsable. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente genera un vínculo contigo y él dice, ah, ok, está bien, perfecto que él sea un especialista en el área, pero yo quiero que tú me orientes porque contigo es que me siento cómodo. Y en ese momento es donde tú dices, ah, bueno, con base en la confianza que tú me has dado y yo te voy a dar a ti, sin yo entrar en detalles, porque no es que tú le vas a poner a contar, no, bueno, chicos, lo que pasa es que no te puedo atender porque a mí también me montaron cacho y terminé y me jodieron. Y bueno, la verdad es que yo también estoy triste y abre la cerveza y te pones a beber con él y te pones a llorar. No, es el tema de, ok, está pasando esto, ocurrió esto, vamos a manejarlo de esta manera, vamos a orientarlo porque sinceramente no puedo. Y cuesta decirlo, pero no estoy pudiendo orientarte de la mejor manera o la manera que yo quisiera orientarte. ¿Por qué? Porque están mis intereses personales haciéndose presente con una situación que no es mía, pero la estoy viviendo desde en otra situación y no fue objetivo. Entonces, tú vienes acá buscando una perspectiva diferente, una perspectiva aparte y yo estoy haciendo todo lo posible para dártela, pero está siendo muy complicado y tengo miedo o estoy preocupado de contaminarte y decirte, mátalos a todos, que ardan. No.
cuando resulta que no. Para empezar, ni siquiera tengo que... No le digan, ni siquiera, no le digan, no le expliquen. Ni siquiera es que, no tengo que decirte qué hacer. Eso no le interesa al paciente. El paciente siempre va a creer que uno va a decirle qué tiene que hacer. Y eso no, eso no es propositivo para la terapia que el paciente, que decirle al paciente, no, el terapeuta no te va a decir qué hacer. Uno le puede aclarar, yo no te voy a decir qué hacer, yo te voy a dar las lecciones, lo vas a elegir tú. Y el paciente va a salir de la consulta y va a decir al mundo, el psicólogo me dijo que yo hiciera tal cosa. Y yo, bueno, yo no te dije que lo hiciera, yo te puse un escenario, usted decidió, pero bueno. Entonces, en ese caso, tú puedes abordar ese tipo de situaciones de esa manera. ¿Ok? Siempre con la sinceridad. Yo, por ejemplo, yo he tratado y hay profesores que no están de acuerdo conmigo porque son muy rígidos. Hay muchos cognitivos conductuales que son muy rígidos, otros psicodinámicos que son psicoanalistas puros que son muy distantes, que he conocido. Como todo, todas las tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Que he conocido estálticos que son demasiado confrontativos. Que dicen, Luis, tú eres a veces muy humano. Y yo, bueno, pero es que esa ha sido la herramienta que yo he conseguido para mí, para yo conectar con el paciente y llegar más allá. ¿Por qué? Porque yo a veces a los pacientes, yo los he visto a los estudiantes, bueno, señor, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Eh, bueno, sí, es una situación complicada y usted podría quizás llevarlo, usted ha pensado en cómo se va a sentir de esta manera y tal. Y no tiene nada de malo si eres así. Si esa es tu manera, no tiene nada de malo. Pero yo, Luis, no soy así. Yo soy de, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, ¿qué te trae aquí hoy? Porque si estás aquí hoy es porque algo quieres hablar, ¿no? Y él me dice, bueno, sí. Bueno. Le digo, bueno, coño, bueno, cuéntame, ¿qué está pasando? Tal cosa. Y nos reímos. Y dice, ok, bueno, ¿por dónde vives tú? Tal cosa. Y resulta que la persona se siente que está teniendo una conversación y a mí eso me sirve. Y como yo genero un vínculo, un rapport a raíz de ese tipo de confianza, yo puedo decirle a mi paciente, mira, yo te tengo que comentar una cosa, que es que la realidad es que no puedo seguir con este proceso. Yo te voy a referir a un colega mío buenísimo que te va a agradar, te va a sentir la misma vibra que yo. Y previamente, bueno, me disculpo, pero es que está costándome abordarte. ¿Por qué? Porque hay una situación personal que estamos compartiendo. ¿Ok? Eso que te está pasando a ti también me está pasando a mí y yo lo estoy trabajando ahora. Y sería irresponsable de mi parte decirte, orientarte cuando quizás estoy contaminando. Y porque dices, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque capaz es mi rabia hablando. Y si te digo algo que viene de mi rabia y no es sincero, no es lo más propositivo, porque quizás tú eres una persona que se va a arrepentir o se va a sentir mal haciendo algo que yo haría y yo no. Pero entonces, ¿qué? ¿Te oriento con base en ti o te oriento con base en mí? Te oriento con base en ti, ¿verdad? En lo que sería mejor para ti. Sí. Ok, entonces vamos a hacerlo. Y así tú puedes salir de eso. Pero tienes que tratar de encontrar la manera con base en tu personalidad, en tu manera de llevar y en la manera en que tú logras ese vínculo con el paciente, de ser sincero. De ser sincero, de ser abierto a que ambos, a pesar de que la entrevista, como se estableció en la materia, es un proceso que hay una diferencia de poder, porque si la hay, donde nosotros llevamos las riendas, donde nosotros marcamos un punto de autoridad, no dejamos de ser humanos, no dejamos de ser iguales, y muchas veces eh, no dejamos, a pesar de ser terapeutas, también no dejamos de ser pacientes en muchas ocasiones. Porque justamente este texto termina con una pregunta. ¿Cuándo estuvo por última vez en el lugar del entrevistado? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron al psicólogo? Que ustedes fueron a tratar esos problemas o esos conflictos que nos generan. Anaís, tienes la palabra. No necesariamente, pero si lo quieren comentar, adelante. Estaba desarrollando el tema, pero tranquila.
Ok, vale, no hay problema. ¿Qué, qué enfoque utilizo normalmente en la entrevista? Miren, yo les voy a decir algo. Yo soy gestáltico, sí. Mi enfoque, sí, Carl Rogers es uno de los teóricos de la Gestalt. La Gestalt viene mucho del humanismo. eh, pero, pero, mi columna, yo lo desarrollo de esta manera. Mi columna vertebral, que es el tema que más domino, la corriente que más domino, donde yo por lo general me paro firme, es la Gestalt. Pero el enfoque que puedo usar puede variar dependiendo de la necesidad que tenga el paciente y de la necesidad que tenga yo como terapeuta al momento de abordar. ¿Por qué? Porque cada una de las abordajes, cada uno de los abordajes va a necesitar algo diferente. Por ejemplo, yo soy reconocido porque yo antes también yo antes daba psicología de la infanto-juvenil. Y en infanto-juvenil exploramos mucho lo que son los abordajes infanto-juveniles dependiendo de cada uno de las corrientes. Y hay corrientes que son mejores para diferentes etapas que otras. Por ejemplo, yo sé que el psicoanálisis y la psicodinámico tiene herramientas para abordaje infantil. Yo lo sé. Pero ni el gestal, ni el psicodinámico, ni el psicoanalista, ni muchas veces el humanista puro son las más óptimas para abordaje infantil. No estoy diciendo que no sean buenas, no estoy diciendo que no puedan servir, sino que a veces no son las más óptimas para en abordaje infanto. No, no infanto juvenil, infanto. De 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Ahí muchas veces es mejor un abordaje cognitivo-conductual, donde la dinámica de la conversación, de la interacción, sea cognitivo-conductual, porque se amerita quizás un mayor trabajo cognitivo-conductual en el desarrollo de la consulta. A veces el psicodinámico o el gestáltico puede ser muy introspectivo para esa etapa. Entonces, si me preguntas a mí, mi, mi columna vertebral, columna vertebral es el gestal, pero yo estudio y me, 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 ¿cómo te digo? Me nutro de otras corrientes, de otros profesionales, de otros colegas para abordajes diferentes. ¿Por qué? Porque quizás en este momento debo usar quizás un abordaje un poco más psicodinámico, más pausado, un poquito más psicoanalista, más introspectivo con respecto al pasado, más para poder explorar, porque quizás el conflicto está en otro área. Luego yo quizás lo jalo para la gestal y empiezo a trabajar la parte terapéutica de la parte de la gestal. Pero quizás en el momento de entrevista y de exploración lo hago desde un enfoque diferente, porque resulta que en este momento quizás no lo veo tan determinante el hecho de explorar el presente o cómo está abordando el presente, porque quizás tengo que primero explorar un poco más el pasado. Entonces, es adaptativo. Definan ustedes una corriente, cuál es la que más les gusta, conózcanla, estudienla, asegúrense de que esa es la que dominan y luego empiecen a nutrirse de las demás para poder amalgamar las diferentes herramientas que tienen eh, las corrientes para ustedes y poder aplicarlas de manera correcta en el momento que sea necesario. Por lo menos yo a lo que uso mucho del psicoanálisis, lo cual digo abiertamente que no me suele gustar mucho, porque creo que lo has dado claro un poco, pero no lo critico completamente, es el sistema de defensa. El sistema de defensa establecido por Freud, los sistemas de defensa, los procesos de las etapas de duelo, son cosas que uso mucho de esa área porque me parece una manera fácil, clara de planteárselo muchas veces al paciente, más que las del sistema de defensa que tiene la propia gestal, que también las tiene y son buenas, pero las otras como el coloquio las domina más. O sea, el populi, mejor dicho, el populi las domina un poco más. Entonces, a veces me agarro, me nutro un poco de ellas para poder usarlas. Eso responde a tu pregunta. Eso, listo. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar porque... Tranqui, vamos a continuar.
Tranqui, tranqui, no te preocupes. De todas maneras, esta clase está siendo grabada y las van a poder revisar luego. Nos hemos extendido un montón y vamos a continuar con el tema antes de que se nos vaya más el tiempo, ¿sí? Eh, Ahora, ¿qué otras características tiene la entrevista sobre el entrevistador en esta clase? Cuando el psicólogo clínico asume el papel de entrevistador, se convierte él mismo en el instrumento de trabajo. Su psique indefectiblemente entra a ser parte de la relación interpersonal con el entrevistado, ya que son sus capacidades de apego, interconexión, sensibilidad e intuición las cuales se ponen en juego al interactuar con otro ser humano. Estas son cosas que ya hemos venido conversando que podemos ahora contextualizar de mejor manera, ¿no? Ahora, como responsable del producto de la entrevista, el entrevistador debe estar consciente de los riesgos y limitaciones de su papel en la entrevista. Es decir, debe mantener un equilibrio entre la objetividad del observador y la sensibilidad del ser humano, quien interactúa de manera real con quien sufre de angustia y ansiedad y desea resolver una situación o conflicto. De otra forma, probablemente sus servicios serían innecesarios o de paga inmerecida. Ahora, al afrontar la situación del paciente, el clínico enfrenta sus propios miedos y temores, sus aspiraciones y deseos, su propia vida, salud o enfermedad, sus propios conflictos y frustraciones. Por lo anterior, el entrevistador debe de operar disociado hasta cierto punto, en parte actuando con una identificación proyectiva con el entrevistado y en parte permaneciendo relativamente ajeno y objetivo, observando y controlando lo que ocurre en el proceso, con el fin de conseguir las metas preestablecidas. Ahorita vamos a desarrollar un poco eso. Más aún, el entrevistador debe jugar los papeles que le son promovidos por el entrevistado, pero sin asumirlos en totalidad. Jugar el papel significa percibir el rechazo, comprender, hallar los elementos que lo promueven, las motivaciones y que promueven las motivaciones del entrevistado para que ello ocurra y utilizar esta información para esclarecer el problema o promover la modificación en el entrevistado. Ahora, esto permite percibir las diferentes tonalidades afectivas, sospechar la simulación y cuestionar la intencionalidad del entrevistado. Todos estos aspectos subjetivos, realidades que no pertenecen al mundo físico, pero que pueden conocerse a través de la interacción con otro ser humano, quien siente, percibe e intuye al igual que uno. Esto es un poco más, una versión más teórica de lo que hemos venido conversando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? El momento de afrontar, que nos habla acá de que el entrevistador debe opinar de manera disociada, en parte actuando con una identificación proyectiva con el entrevistado y en parte permaneciendo relativamente ajeno y tal. Ya va. Podemos contenernos, podemos controlarnos, podemos ser objetivos, podemos ser mediados, pero no dejamos de ser humanos. Yo les voy a decir algo. A mí hay pacientes que me han contado historias lo suficiente, y me van a perdonar la palabra, lo suficientemente trágicas y jodidas como para se me aguan los ojos con el paciente. Hasta tener que yo respirar porque se me están dando ganas de llorar por lo que está ocurriendo. Y no es algo que yo he vivido. No es una contratransferencia porque no es algo que yo estoy viviendo, que yo está tal. Es yo como ser humano reaccionando ante una persona, un ser humano, otro ser humano que le está doliendo, que está sufriendo, que está en un nivel de angustia que yo digo, coño, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Por ejemplo, yo en mi historial de pacientes he tenido una predominancia de pacientes femeninos con abuso sexual. Y cuando creo que he visto todo, siempre logran sorprenderme y sin que me quede nada por dentro. Y lo lamento como lo voy a decir, pero una vez vi un paciente tan, pero tan roto, que cuando esa persona rompe el llanto de aguantar tantas cosas durante tantos años, durante tanto tiempo y se quiebra en consulta, a llorar como si nunca en años hubiese llorado, a mí se me arrugó, no digo el corazón, el alma. Porque yo no podía
sea, yo me asombré, no es que no podía, me asombré ante tanto dolor. Y jamás en mi vida yo he visto eso, jamás en mi vida he percibido de esa manera, nunca he tenido en blanco, y yo simplemente fue, y donde uno dice, ¿cómo uno como terapeuta? Y yo hablé justamente con mi terapeuta, que también fue profesora mía, y ahora es colega, y le digo, yo me equivoqué. O sea, yo no es que me puse a llorar con el paciente, pero sí se me salieron las lágrimas, que yo también me tuve que secar las lágrimas. Y el paciente me llegó a escuchar la voz rota, la voz quebrada, y ella me pregunta, ¿cómo reaccionó el paciente? Me dice, bueno, se sensibiliza, hubo un rapport mayor aún, pero igual tuve que contener, o sea, igual tuve que contener para que el vínculo terapéutico no se vaya a alterar, a contaminar, ¿ok? Porque no soy su amigo, soy su terapeuta. Y me dice, es normal, es inevitable. ¿Por qué? Porque indistintamente queramos estar disociados, ser perfectos, muchachos, nosotros no acompañamos máquinas, nosotros acompañamos seres humanos. Y cuando tienes un año, 6 meses, 3 meses, acompañando a la misma persona, viéndola semana a semana, viendo cada 15 días, y tú ves cómo vas evolucionando y ves cómo va tal, y de repente tú ves cómo se rompe esa persona que tú has estado acompañando, tal, tal, tal. Verga, no eres una máquina. No eres indolente ante el sufrimiento humano. Por algo estudiamos la carrera que estudiamos. Indistintamente los que se quieran ir por otras áreas menos expuestas al dolor. No somos indolentes ante eso. Entonces, este tipo de texto muchas veces promueve la indolencia, la frialdad del terapeuta, y la verdad es que se ha demostrado que no es tan efectivo como se planteaba antes. Entonces, eso es lo que quería que tuvieran en cuenta. Puede ocurrir, puede ocurrir. Me da risa porque a mí me ha pasado que ese paciente, una chica, me dijo, sí, yo me imagino que te sentí, o sea, yo nunca le dije cómo me sentí, yo estaba ahí acompañándola y después me dice, lo siento, te hice sentir mal. Y yo le digo, no, no tienes por qué disculparte. Nada de lo que se generó en esta consulta es tu culpa. Entonces, es, es bueno que tengan claro que uno puede vulnerarse durante el proceso. Uno también puede vulnerarse en el proceso mientras siempre y cuando no sea una agenda personal o una proyección de un evento que te esté pasando a ti. No puede vulnerarse ante el dolor ajeno porque uno sigue siendo humano. Punto importante. Ahora, ¿qué características sobre el entrevistado? En psicología clínica, el entrevistado es el paciente y además el objeto de observación y el sujeto de atención. Es el receptor de los servicios profesionales del psicólogo y tiene diferentes grados de responsabilidad en el curso de la entrevista. Cuando la entrevista es voluntaria y solicitada por el entrevistado, es muy probable que éste tenga cierto grado de introspección de que algo no anda bien, de que algo ha cambiado o se ha modificado. E incluso se percibe a sí mismo con ansiedad y temores. En suma, es muy probable que tenga conciencia de un problema y al tiempo tenga deseos de resolverlo. Por el contrario, cuando el entrevistado es referido y obligado, presenta con frecuencia resistencia, evasión y simulación ante el entrevistador. En el primer caso, cuando la entrevista es procurada, los enfoques poco directivos y la participación activa del paciente conducen a una resolución satisfactoria del proceso y nuevas formas de percibir la situación y del significado. Por lo general, en estos casos es fácil establecer las reglas del juego, las metas y conducir las entrevistas de forma secuencial hacia la terminación del proceso. Ahora, en el segundo caso, los enfoques más directivos e intencionados son necesarios, dada la frecuencia de que el entrevistado sea víctima de enfermedades mentales o físicas, resultado de un accidente o una situación de guerra, o bien porque han sido referidos por el médico o por un juez y no solamente presentan poca conciencia del problema, sino que carecen del deseo de ser evaluados o de compartir su situación. O sin tener un ejemplo, sin ocurrir un ejemplo tan grave, puede ser un adolescente, un infanto juvenil, un adolescente que viene a consulta porque su mamá lo trae obligado porque tiene que hablar del tema y resulta que considera que no tiene ningún problema, que la mamá es la que no entiende y que no está pasando nada. Ahora,
Más aún, en Venezuela es muy común que el paciente desconozca los posibles beneficios de la intervención psicológica. Esto es sumamente común. Y que éste presente prejuicios negativos hacia esta, lo cual lo hace proclive a resistir o rechazar la entrevista. Por lo anterior, el clínico deberá recurrir al uso de todo el arsenal de recursos que posea: pruebas proyectivas estandarizadas, cuestionarios estructurados, juegos y circunloquios. Y en fin, hará uso de cualquier artificio ético para obtener la información necesaria para completar la evaluación. Por lo anterior, resulta fundamental que el clínico aprecie y evalúe tempranamente las condiciones generales del entrevistado y proceda de manera natural, intencionada e inteligente para establecer una estrategia de relación con la finalidad de ganar la confianza del entrevistado, aunque no hay reglas establecidas para lograr lo anterior. Cualquier psicólogo clínico, perito y veterano coincidirá en señalar que la confianza del paciente es la clave y es fundamental para lograr cierto grado de éxito en la entrevista. Esto es básicamente la teoría de lo que hemos venido conversando y compartiendo. Ahora, hay varios tipos de entrevistas. Las entrevistas es una interacción humana con diferentes formas y tipos específicos. Cada una de ellas tiene características particulares de acuerdo con el momento y las circunstancias que la rodean. Y las entrevistas es una técnica que exige de mucha capacitación y así dominar las habilidades requeridas para obtener la información. Las entrevistas pueden clasificarse en varias categorías según su análisis. Por ejemplo, voluntaria si el paciente acude por su propia decisión, o compulsiva y obligatoria si la entrevista es parte de un juicio o proceso penal o proceso familiar. Con la finalidad de fundamentar el tópico, pueden ingresar a ese link y así poder visualizar y organizar un poco más. Aquí es donde van a quizás ya entra la parte de un poquito de, vamos a investigar un poquito más de este tipo de entrevistas, porque solo conocemos por lo general las estructuradas y las semiestructuradas, pero también están las entrevistas voluntarias y las entrevistas obligadas, en pocas palabras. Ahora, ¿qué habilidades se tienen que tener para la entrevista? Esto lo vamos a hablar bastante fácil, ¿ok? Porque muchas son obvias. Hay que tener buena atención, hay que prestar atención, hay que retener, ¿ok? La atención es la primera habilidad que debe tener el psicólogo clínico, ya que este depende mucho de la utilización de las demás habilidades, pero esto no quiere decir que es suficiente para una orientación exitosa. Todas las habilidades son importantes y están entrelazadas. Mientras más habilidades posea el psicólogo, peor. El propósito de la atención es alentar al paciente para expresar sus ideas. ¿Ok? No es atención de prestar atención, es atención de darle atención al paciente. ¿Ok? Escuchar, otro importante. ¿Qué ocurre? He conseguido estudiantes, no pacientes, estudiantes y profesionales que de repente están hablando, el paciente está echando su cuenta y la persona está así escribiendo y de repente en su mente, ay, me disocié. Coño. Y la persona está hablando, no, lo que pasa es que mi papá en tal cosa y de repente, coño, no debía haber hecho eso el fin de semana, de verdad que qué problema conmigo. Yo no debía haber salido anoche. Tengo mucho sueño. ¿Por qué yo vine a esta clase? Yo no debí haberme quedado dormido. Bueno, ya es viernes en la noche. ¿Qué hago yo aquí en esta clase si yo debería estar saliendo? Yo qué sé. Y la persona está hablando y de repente, ay, coño, el paciente me está echando un cuento. Coño, ya va. ¿En qué parte me quedé? Verga, sí, su mamá, tal cosa. Bueno, voy a volver a preguntar algo que ya me dijo para ver, para recordar, porque es que no le presté atención. No lo escuché. Coño. A veces no es fácil. A veces no es fácil. A veces eh, prestar atención cuesta. Pero a veces uno se puede disociar. A veces la historia es repetitiva. A veces hay pacientes que hablan de manera que hacen que sea lento el proceso. Entonces uno dice, señora me va a echar la historia. Me va a contar esto que no tiene nada que ver. Tú puedes hacerlo dinámico. Tú tienes que hacerlo dinámico. Tienes que tratar de generar sintonía durante la entrevista. ¿Ok? Esto es importante. El contacto visual, la sintonía, sentirse en sincronía con el paciente, de que ambos estén en la misma temática, que los dos se sientan de que así le está echando un cuento, tú estés entendiendo, ok, me estás hablando de tu padre, claro, o sea, las situaciones conflictivas de padres, me estás hablando de tu madre, las situaciones conflictivas de madres, estoy entendiendo, yo estoy en la misma sintonía que tú, o sea, yo estoy, no es simplemente como
Tú tienes un conflicto eh, de pareja. Sí, los conflictos de pareja, sí, bueno, qué complicados, como los conflictos de padres, ¿no? Tú dices, bueno, pero ya va, si yo estoy hablando de una cosa, ¿por qué me sacas otra? No me siento en sintonía contigo. O sea, siento que no estoy moviéndome en la misma corriente. No voy a ni desarrollar la observación porque sabemos y hemos hablado de lo que es la comunicación no verbal y lo importante que es. Ok, igual estos puntos yo quiero que ustedes se los lean porque es importante tener estas habilidades, desarrollarlos. La empatía, muchachos. Bueno, o sea, creo que hemos hablado toda la clase, las tres clases he hablado de lo importante que es ser humanos y empáticos y comprensivos con el proceso del paciente. El proceso de interrogatorio. Ah, no hay que tener miedo a preguntar. ¿Quieren que les diga una clave para ir aprendiendo a quitarse el miedo? El que sabe son ustedes. A mí me pasaba, cuando estaba estudiando, que me daba nervios a veces hablar, sobre todo cuando me ponían a pacientes que eran mucho mayores que yo. Yo decía, bueno, pero si esta persona la confronto, me va a decir, o sea, me va a tratar como si fuese un joven, me va a invalidar. Yo decía, no, para, aquí el terapeuta soy yo, aquí el investigador soy yo, aquí el que está estudiando para esto soy yo, aquí el que estoy aprendiendo y el que está dando esto soy yo. Esta persona puede tener mucha experiencia, pero el conocimiento teórico lo tengo soy yo. Y yo sé por qué estoy haciendo las cosas. Y de repente me dice algo, me lo cambia y el tener el... Ya va, un segundo. ¿Por qué usted me está diciendo esto si usted me dijo aquí esto? Porque si estamos hablando de que usted me dice que 2 más 2 es 4, más adelante usted no me puede decir con completa seguridad que 2 más 2 es 5 o 2 más 2 es PES. Si usted no, si usted me dijo acá esto, ¿por qué tú me preguntas eso? Porque activamente entonces me está mintiendo, me está cambiando, no se acuerda que me dijo eso. Tener ese valor, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el paciente se moleste, que el paciente se incomode. A veces eso es necesario. Lo otro es, como estudiantes, yo les voy a decir algo que me dijo un profesor a mí, muy importante. Como estudiantes, es un momento de errar. Obviamente, hay errores de errores. Que un paciente te diga, no, bueno, me molesta, no me gusta que me preguntes de esta manera, que me confrontes de esta manera y se va, ok, fino, eso es un error completamente comprensible, puede pasar y el paciente se va. Si tú me dices a mí, bueno, profe, lo que pasa es que cometí un error y ¿cuál error cometiste? Bueno, le dije al paciente que si mejor se suicidara y ya, que era una persona patética y que de verdad su vida no valía nada porque con esas actitudes de persona triste, mejor ni viviera. Coño. Vale, Yelizabeth, tranquila, tú está lo que puedas. Si no puedes terminar la clase, si quieres desconectarte para preservar tus datos de navegación de megas, tranquila, yo lo entenderé completamente. La clase la podrás ver luego también completamente grabada, así que no te preocupes, si te desconectas no hay problema. ¿Ok? Así que despreocúpate por eso. Eh, entonces, no tengan miedo, arriesguense. Arriesguense a preguntar, a confrontar, a interrogar, a las presentes, pero sean respetuosos también, ¿ok? Siempre el respeto para que ustedes tengan la carta del respeto de promedio. Y bueno, con esto último, ya les dejo los demás para que ustedes lo lean, se los dejo de tarea porque sí me gustaría que ustedes lo lean, ya esto es una parte que queda parte del estudiante leérselo, entenderlo, analizarlo, de bueno, las habilidades que se necesitan para tener esto, que igual las hemos ido conversando durante todas las clases. Y bueno, y tengo una última pregunta para ustedes. ¿Hay alguna duda antes de cerrar el tema y pasar a la evaluación? Anaís. Listo, perfecto. Ok.
listo, vale. Ok. Entonces procedo a... Muchachos, la tercera sumativa. Una presentación locutada. Aclaro, no tiene que haber video. Ustedes simplemente tienen que grabar un audio encima de la presentación. Pueden utilizar Canva, pueden utilizar PowerPoint, también puede grabar audio. Pueden utilizar cualquier herramienta digital, PowerPoint o Canva o tal, que les permita hacer láminas de presentación. Si hacen, ¿qué pasa? Muchas veces, si lo hacen tipo Canva o generan un video y le montan, no suban el archivo de video a la plataforma de la universidad porque se colapsa. ¿Qué pueden hacer? Si lo hacen en Canva, por ejemplo, que es mi recomendación por excelencia, porque amo Canva, eh, pueden copiar el link de la presentación, plasmarlo para que no se tengan que estresar con que tengo que descargar la presentación y luego convertirlo en una lámina y cómo hago, y luego cargarlo a YouTube, y YouTube tarda un montón y se me va la luz y se me cae el internet y etcétera, etcétera, etcétera. Háganlo directamente en Canva, copian el link para que público, lo ponen en un archivo de Word o PDF, preferiblemente, y lo suben a la plataforma. Y se aseguran que el link funcione, porque a veces me llegan documentos donde los links no funcionan y yo le comunico al estudiante, mira, tu link no funciona, no puedo visualizar, por ende no te puedo poner la nota. Entonces, mándenme, pueden hacerlo de esa manera. Una presentación locutada. Ah, aquí hay un error. Esto se lo cargaron ustedes. Ay, Dios, esto se lo cargaron mal. No, qué pena, muchachos. Ya va. Déjenme corregirles esto en el momento, ahora mismo, porque ¿qué es esto de los modelos de intervención infanto-juvenil? Esto se los solicité a la informática que se los corrigiera y no se los corrigió. Ay, qué pena con los chicos que ya habrán desarrollado su, su evaluación y lo estarán haciendo mal. Ay, me van a disculpar, pero no se crean, la universidad me saca canas verdes en ciertos momentos. A propósito, desarrollar las habilidades, estudiar las características de la entrevista, del entrevistador y el entrevistado. Enseguida después que termine la clase, voy a revisar la última sumativa porque ya he tenido conflictos, me disculpan, con la universidad debido a este tipo de errores, porque o sea, en parte es error mío también, pero ya pensé que se había corregido. Y ustedes llevan esto cargado desde hace, bueno, semanas, como ya casi 2 meses, entonces no es justificable. Entonces, bueno, desarrollar las características y habilidades del entrevistado y del entrevistador y del entrevistado en el proceso clínico. Ok. Voy a grabarles esto y mandar una notificación a sus compañeros de que se modificó la sumativa. Ay, qué dolor de cabeza. Bueno, yo les voy a subir esta clase para que ellos puedan ver esto que están viendo ustedes ahora. Esta es la sumativa 4, me metí otra vez. Aquí. Listo. Bueno, eh, igual en los puntos están también que entrevistas como herramienta psicológica, tipos de entrevista, cuáles son las habilidades necesarias, qué es la transferencia y la contratransferencia. Estos puntos sí estaban bien desarrollados, lo que estaba era mal el título. Bueno, me van a sacar caras verdes. En su planteamiento sí está correcto. Esto es lo que se les pide.
Entrevista como herramienta psicológica, tipos de entrevista, cuáles son las habilidades necesarias para la entrevista, qué es la transferencia y la contratransferencia, y quiero que me agreguen como extra la clasificación internacional de enfermedades, o CIEDI 11, que está ahí, ya dice 10, pero 11, y el DSM 5 y el DCE. Ok, quiero que investiguen qué es, quiero que desarrollen qué es, porque esos son sus manuales diagnósticos. ¿Ok? Esos son sus manuales diagnósticos y esto les va a hacer una breboca para más adelante. ¿Ok? Es importante manejarlo. ¿Ok? Cuando ustedes empiecen a ver métodos de exploración, no sé si ya lo vieron, y psicopatología, diagnóstico y demás, ustedes van a tener que manejar lo que son las clasificaciones. Entonces esto es como una breboca para más adelante. Quiero que lo agreguen como un extra. Sus puntos principales, entrevista como herramienta psicológica, tipo de entrevista, cuáles son las habilidades, me van a hacer unas láminas de exposición. Elaborar 10 láminas máximo, diseñadas en PowerPoint o otra herramienta tecnológica que les permita la atención, como Canva. Una portada, membrete, título, tal, desarrollo de cada uno de los temas solicitados, una reflexión y un cierre. Acompañado todo esto de una defensa locutada. No tiene más pérdida, no tiene mucha vuelta, no tiene mucha complejidad. ¿Queda claro todo lo que lleva para la evaluación? Anaís. ¿Qué es? Que la definición y el uso. O sea, y que me lo diferencian del DSM. Listo, no hay problema. Si no hay más dudas, vamos a revisar por acá el chat. Si no hay más dudas, Yetzabet, tienes la palabra. Exactamente. O sea, tiene que llevar una defensa de audio. Si ustedes quieren grabarse en video y agregar las láminas, bueno, si les es más fácil así, no hay problema. Pero con que graben la voz es más que suficiente. No, a la orden. De resto, si no queda más ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada la clase, que hoy fue bastante extensa. Listo. Bueno chicos, gracias por asistir, a los que estuvieron temprano también, que no pudieron terminar lamentablemente la razón por la que sea, pero igual agradecido de su presencia, agradecido por la presencia y por el esfuerzo de estar presentes el día de hoy, y discúlpenme previamente por hecho por lo de no estar el martes pasado. Esta clase apenas terminemos la voy a subir y listo, y sus notas las tendrán pronto. Entonces, eh, sin más que agregar, les deseo un excelente fin de semana. Descansen, disfruten lo que sea que vayan a hacer. Que te llegue la luz pronto, ¿ya saben? Y nada, linda noche. Estamos conversando luego. Cualquier duda, me escriben. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta luego, chicos. Sí.